Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es martes 5 de noviembre del 2024, día de la elección presidencial en Estados Unidos. Son 8:40 en Buenos Aires. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados de ayer, en el que la volatilidad subió el 0,46% y se instaló en 21,98, que es un valor altísimo, un valor de incertidumbre que obviamente genera patrones de pop-up and drop. Ayer el put call ratio se instaló en un valor de 1,33, un valor extremadamente peligroso. Normalmente esto acompaña a los bottoms y significa que el mercado salió a cubrirse de cualquier manera frente a una potencial caída. Los mercados reaccionaron negativamente ayer, empezando con SPY, que bajó el 0,22%. De todas maneras, se quedó flotando sobre el promedio ponderado de 50, que por ahora no lo rompió. De todas maneras, tiene un MACD negativo. El DMI en control es el del descenso. En el caso del Nasdaq, el índice de las empresas tecnológicas bajó el 0,29%, mismos comentarios que el Standard Poor's. Por ahora se comporta en lo que es un inside buyer de esta vela de caída. Por lo demás, van en los comentarios que hice para SPY. En el caso de Russell 2000, el índice de las 2000 empresas de capitalización media hizo un engulfing pattern 0,51% arriba. Es un patrón que, si tiene follow through, es alcista. De todas maneras, por lo demás, técnicamente es igual que el resto de los índices. El peor de todos aparenta estar Dow Jones, el índice de las industriales, que fue 0,56 abajo. En este caso hizo un patrón de un Evening Star. Esta vela de caída terminó rompiendo el promedio ponderado de 50 y además hizo un lower low de la misma manera que lo hizo SPY. Quiere decir que está iniciando un ciclo de caídas. El petróleo ayer sigue imparable en ascenso, 3,15 arriba, y fíjense que está ligeramente debajo de la SMA de 200. Recuerden que la suba del petróleo alimenta la inflación global y en parte tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, que es un conflicto potencialmente muy peligroso por los actores que allí están involucrados. El oro también continúa cerca de las cúspides como metal precioso de cobertura. Ayer subió el 0,14% y está prácticamente muy cerca de los máximos que alcanzó el 30 de octubre. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sigue estratosférico. Ayer bajó ligeramente el 1,19%, está en 43,09 de cara, no solamente a la elección presidencial, sino la decisión que vaya a tomar la Reserva Federal el jueves respecto de la tasa de interés, que todo el mundo descuenta con el 95% de chance que el recorte sea de 0,25 a medio punto. De todas maneras, como ustedes ven, esto es equivalente a una tasa del 4,3, que comparada con la del 18 de septiembre, que estaba en 36,85, le queda poco margen a la Reserva Federal para andar haciendo recortes. Acá podemos ver que en principio TLT, que es el ETF que tiene en su activo bonos del Tesoro a más de 20 años, subió el 1,55% y de alguna manera se instala en el borde de la SMA de 200, y esto ocurre porque está inundado de bonos y el público es como que no quiere más bonos. Por ese motivo, al caer el precio, aumenta, entre otras cosas, el rendimiento. En lo que se refiere a Bitcoin, la criptomoneda relevante, esta mañana en $68.763, con una suba del 1,4%. En el caso de Ethereum, la otra criptomoneda relevante, la evolución esta mañana es del 1,68% en $2.437. Los papeles argentinos relevantes: Grupo Galicia, 0,35 abajo, se sentó en la EMA 17. En el caso de YPF, la gran petrolera argentina, ayer subió 4,81, capitalizando las ventajas de la suba del petróleo global. Hay un cruce de MACD, lo cual augura que siga subiendo. Los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq: Amazon 1,09 abajo, está haciendo un Evening Star, con lo cual esto puede augurar bajas posteriores. En el caso de Meta, la evolución fue del 1,14% y se sentó sobre la SMA de 50. En el caso de Microsoft, la evolución
fue del 0,47 abajo, quedó debajo de la S&P 50 y la D200. En el caso de Netflix, el gigante de los entretenimientos, 0,08 abajo, se sentó arriba de la EMA 17. En el caso de Google, la evolución fue ayer de una baja del 1,20, encontrando piso en la EMA 17. En el caso de Apple, la evolución ayer fue del 0,4%. Fíjense, todo el sector tecnológico bastante flaco. En el caso de Tesla, el gigante de los autos eléctricos, la evolución ayer 2,47 abajo y se sentó en el borde del Trendinator, aunque arriba del soporte de la SMA de 50. Por otro lado tenemos Nvidia, el gigante de los microchips, 0,48% arriba, y recuerden, está en el borde de la EMA 17 y esta es una de las 3 empresas más grandes del mundo. Por otro lado tenemos Sun, el integrador de soluciones, 2,79 abajo, quedó debajo de la SMA 50 en un Blue Ice Failure típico. Completando el panel de autos eléctricos tenemos a Lucid, que ayer subió el 1,82 y ya se convirtió en un penny stock, vale $2,24. En el caso de NIO, el fabricante de autos eléctricos de capital chino, la evolución 0,78% arriba, sentadito sobre la SMA de 200. El ETF de los microchips apalancados, SOXL 1,56 abajo. Y recuerden que hay papeles que afectan la cotización de SOXL, entre ellos Qualcomm esta semana. El ETF de innovación de Cathie Woods, ARC 0,9 arriba, sentaditos sobre la SMA de 200. LAU, el ETF de las biotecnológicas, la evolución 0,13% abajo, arriba de la EMA 17 y en la falla típica del Blue Ice. Después tenemos a Macy's, el famoso Department Store, 0,39% abajo, debajo de la SMA 50 de la EMA 17. Las bolsas del mundo nos dejan una transición, que en el caso de Europa, Oriente Medio y África es alcista, y Asia-Pacífico igual. En cuanto al mercado de futuros, esta mañana la volatilidad está en caída, el 1% aproximadamente, después de haber estado T21-22, que es 4 Weeks New High, New Lows, completamente exuberante, se volvió a poner sobrevendido. Esta mañana el Nasdaq al menos está 82 puntos arriba, recuperándose. De todas maneras, se está mordiendo la EMA 3 debajo de la EMA 8, debajo del Trendinator y del Volatility Stop. Está en falla, en un squeeze con un RSI Stochastic, tratando de iniciar un ciclo de ascenso, mientras que en la semana no se completó el ciclo de caída, estando en un squeeze de baja compresión. Standard & Poor's 14 puntos arriba y mismos comentarios del Nasdaq. La vela está debajo del EMA 3, de la EMA 8, del Trendinator y del Volatility Stop, tratando de iniciar un ciclo de cero del RSI como el commodity. En la semana vemos que terminó un ciclo de caída visto desde el punto de vista del RSI. En el caso de Russell 2000, 2 puntos arriba, está también frágil. Fíjense que en este caso está en la trampa de la EMA 3 a la EMA 8, debajo del Trendinator y del Volatility Stop. Falta una condición para confirmar una nueva falla. En la semana se lo ve iniciando un nuevo ciclo de squeeze, después de haber estado en un squeeze de muy baja compresión. Dow Jones está 56 puntos arriba, está mordiendo la EMA 3, debajo de la EMA 8, debajo del Trendinator y del Volatility Stop. En la semana se ve iniciando un DPO de caída, con lo cual está ligeramente arriba del Trendinator con el Volatility Stop roto. Desde el punto de vista técnico es el que más sano está visto en la semana. Lo más relevante de la semana, como lo hemos dicho, es la elección presidencial que va a ocurrir hoy, seguramente en la noche. Va a aumentar la volatilidad durante el recuento, cosa que ocurre habitualmente. Tendremos la publicación del Producto Medio Industrial del Standard & Poor's, lo mismo con respecto a los precios, la subasta de bonos del Tesoro a 10 años. Mañana veremos las estadísticas del inventario de petróleo. El jueves, como tenemos habitualmente, los subsidios al desempleo. También veremos el anuncio de la Reserva Federal de la nueva decisión sobre la tasa de interés que dijimos con un 95% de probabilidad se viene un recorte de 1/4 de punto hasta medio punto.
Y lo que va a sacudir al mercado va a ser la conferencia de prensa en donde el presidente Powell responde preguntas y esto es claramente un market mover. Finalmente tenemos el balance sheet donde veremos cómo mueve los inventarios de acciones y bonos que recompró la Reserva Federal. Y finalmente el viernes tenemos el sentimiento del consumidor. En cuanto a los earnings que se publican esta semana, lo más relevante, hoy tenemos a Ferrari, tenemos a Builders LP. Mañana tendremos entre las empresas más relevantes Supermicro, Devon, Lumen, Microchips, Exact Science. El miércoles veremos Celsius, el laboratorio Novo Nordisk, la cadena de farmacias CVS, Aurora, Teva, la fábrica de autos japoneses Toyota, Six Flags, American Electric Power. Veremos en el aftermarket ARM, que es el integrador de soluciones, Qualcomm, que afecta al panel de Soxele, la cadena de cines AMC, Elf, Clover. Veremos a Mercado Libre, veremos a Vistra, el laboratorio Moderna el jueves, Barrick, que es la minera Datadog, Halliburton de la industria petrolera, veremos a Hershey, fabricante de chocolates. Después veremos en el aftermarket DraftKings, que es un sitio de apuestas, Arista, Block, Rivian, Unity, The Trade Desk, Affirm, Airbnb, Fortinet, Pinterest, un sitio que fue muy utilizado durante la pandemia, un sitio de arte. El viernes veremos la fábrica de aviones brasilera Embraer, Gray, Sony, Canopy Growth, Fluor, Blooming Brands, Adient y veremos Energy. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.